y en nombre del mismo quiero darles una grata bienvenida. Hoy tenemos al licenciado Ramiro Tau. Bueno, buenas tardes. Les agradezco mucho la presencia, les agradezco a la Caja en general y a la Comisión de Cultura por la invitación. Lito recién decía que generó mucho interés el tema. Bueno, espero que realmente sea interesante para ustedes y en particular me gustaría que tengamos un intercambio interesante con preguntas y comentarios después de la presentación que voy a hacer. Y yo me voy a referir fundamentalmente a una investigación, una partecita de una investigación doctoral sobre la comprensión de la noción de muerte en los niños, realizada en el área rioplatense, en La Plata y Buenos Aires, con niños de 5 a 10 años. Ahora voy a contar algo de la investigación y en particular sobre esa investigación me voy a referir a dos cuestiones que creo que son muy interesantes, que quiero discutir hoy con ustedes, que son las nociones de tiempo y de espacio que están implicadas en la comprensión de la muerte en la infancia. Pero una de las cosas que primero tenemos que plantear es cuál es el lugar, cuál es el estatuto de la muerte como objeto de conocimiento para el hombre. Y cualquiera que haya revisado, al menos brevemente, las reflexiones antropológicas que pretenden buscar la especificidad de lo humano, habrán visto que su aspecto fundamentalmente lingüístico, semiótico, ha sido planteado como el aspecto diferencial principal que opera el salto ahí lo pongo, que opera el salto entre la naturaleza y la cultura. Y en particular hay tres grandes tópicos, que es el de el hombre como loquax, sapiens o faber, en sus tres dimensiones, acentuando algunas características específicas del proceso de hominización, que han sido considerados paradigmas de la ruptura entre la naturaleza y la cultura. Sin embargo, nunca o muy pocas veces se ha planteado la comprensión de la muerte como algo verdaderamente distintivo. Y lo cierto es que no hay especies que tengan una comprensión y una conciencia de su propio fin, y al mismo tiempo no hay cultura que no se haya planteado el problema del fin. De hecho, ustedes saben que no hay en los estudios antropológicos y paleontológicos actuales un acuerdo claro acerca de lo que realmente contribuyó de manera definitiva al proceso de hominización. Y si bien es cierto que la construcción y el uso de herramientas parece haber sido central y se encuentran en las rutas migratorias los restos de sílex y distintos objetos que dan cuenta de la utilización de la herramienta en el sentido vygotsquiano, también es cierto que no se puede plantear un proceso de hominización en términos unicausales o inyectivos. Es cierto que el uso de la herramienta probablemente haya sido dialécticamente un elemento crucial en la construcción semiótica, en la construcción de una representación del mundo. Pero también es cierto que en esas rutas de sílex y en esos primeros restos del amanecer del hombre, lo que se encuentran son disposiciones particulares de los cuerpos que parecerían dar cuenta de una conciencia en el más allá, o de una conciencia, una idea de la muerte como tránsito. ¿Por qué? Porque los cuerpos, en un momento determinado de la hominización, aparecen dispuestos junto a objetos, junto a cuerpos que conforman grupos, como si ciertas relaciones afectivas o lazos libidinales estuvieran allí naciendo
en El amanecer del hombre. Y ustedes recordarán seguramente la película, la obra maestra de Kubrick, Odisea del espacio, de 1968. Y hay una escena de esa película que se llama Dawn of Man, el amanecer del hombre. Y ahí Kubrick magistralmente muestra la aparición de la herramienta y el poder que eso supone. Pero además de la aparición de la herramienta, aparece algo que es también fundamental, que es la aparición del misterio. Y recordarán ustedes la figura esta del monolito que aparece una y otra vez en la historia del hombre. Y en particular, al final de la película, el monolito es presentado adelante del hombre en el lecho de muerte. Y ese misterio aparece una y otra vez en representaciones primitivas, representaciones pictóricas, disposiciones de cadáveres, y parece ser, como lo señaló Edgar Morin, una de las primeras manifestaciones de lo propiamente humano. Sin embargo, la muerte no es una noción simple. No hay un concepto de muerte en términos monolíticos, para seguir con la metáfora del monolito. No es un concepto homogéneo, no es un concepto lógico-matemático, no es un concepto estrictamente material, no es un concepto estrictamente biológico y tampoco es puramente ideológico. Para indagar entonces qué entiende un adulto por muerte, una de las formas privilegiadas, una de las vías que utilizamos los que nos dedicamos a la psicología del desarrollo es indagar el pensamiento infantil. Es decir, la génesis de las nociones que finalmente consideramos nociones maduras, adultas o desarrolladas. Es decir, buscar el proceso de construcción de esas ideas que aceptamos no son ni innatas ni adquiridas en el sentido ambiental. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nace la idea del fin? ¿Cómo nace la noción de muerte? ¿Y cómo nace algo que nos distingue profundamente del resto de las especies? Que es la idea de que todos, y sin excepciones, vamos a morir. Voy a presentar, para que se entienda qué es lo que voy a discutir después, algunas generalidades de nuestra investigación y algo de la cocina para que se entienda cómo se explora, o cómo, por lo menos como lo hicimos nosotros, la noción de muerte en los niños. En primer lugar, el tema de la investigación fue el desarrollo de la comprensión infantil de la muerte. El marco teórico desde el cual encaramos este problema es el de la psicología genética piagetiana, en su versión crítica, revisada, no es una versión literal, coordinada con la teoría de las representaciones sociales de Moscovici, una coordinación que hace entrar de manera privilegiada los intercambios sociales, los intercambios que se dan dentro del grupo de pertenencia del niño. Es decir, no se trata de un niño, como han leído algunos, sobre todo los anglosajones, en la década del 60, a Piaget, no es un niño autista construyendo conocimientos relacionados solamente con un objeto. Es decir, no es una díada como usualmente se suele presentar, sobre todo en manuales y en manuales anglosajones, a Piaget. Y en particular señalo el marco teórico porque dentro de la psicología se han planteado tres grandes campos, se han propuesto tres grandes campos de investigación de la muerte. Uno es el de los cuidados paliativos, que tiene un objetivo claramente clínico, es decir, el campo que pretende acompañar a los niños que tienen alguna enfermedad terminal o a los familiares que han sufrido alguna muerte y tienen que vérselas con la comunicación de esa muerte de los niños, que no es un tema sencillo. Y dentro de ese campo, que es un campo que podríamos llamar muy genéricamente clínico o de cuidados paliativos, existe una abundante bibliografía sumamente reiterativa y poco original. Hay otro campo que es muy específico, no tan divergente desde el punto de vista de los marcos teóricos, que es el campo psicoanalítico,
donde existieron algunos desarrollos. Dentro del psicoanálisis el tema de la muerte no se ha tratado específicamente, aunque siempre ha sido un concepto, una noción de altísimo valor heurístico, porque ya desde los tempranos trabajos freudianos con la tesis de la pulsión de muerte y a muchísimos continuadores de la obra freudiana en distintas vías han planteado el problema de la muerte para la construcción del sujeto. Tienen ustedes los casos seguramente conocidísimos de Piero Lanier. El mismo Lacan señaló en reiteradas oportunidades el valor fundante que tiene la muerte para la organización y producción del sujeto, sobre todo después de su periodo más de primacía del significante. Pero lo cierto es que en el psicoanálisis siempre existió una especie de pudor o inhibición, por llamarlo de algún modo metafóricamente, con el tema de la muerte, por una pésima lectura que se ha hecho de una frase de Freud, en la que él señala que no existe representación inconsciente de la muerte. Y de esa frase se agarraron muchísimos psicoanalistas, entre otras cosas para no estudiar ese problema, señalando que como no hay representación de muerte, recordarán ustedes que Freud dice tempranamente que la constitución de la identidad desde el punto de vista yoico supone la idea de cierta identidad, de una conciencia del uno mismo y es, por lo tanto, el yo no puede representarse la no existencia del yo. Y en ese sentido, Freud concluye, sin mucho desarrollo, porque en realidad esto lo enuncia y nunca lo toma como problema, no lo tematiza en profundidad, concluye que no hay representación o no hay significante, para traducirlo en términos un poco más lacanianos, o un psicoanálisis más francés, no hay representante, significante, inconsciente de la muerte. Y eso parece haber sido una especie de obstáculo epistemológico para los psicoanalistas. Y sí es cierto que los psicoanalistas se han ocupado de trabajar con el campo clínico relacionado con la muerte y con el problema de los niños que se tienen que enfrentar con la muerte. Se han escrito trabajos muy interesantes sobre la muerte en la escuela, desde el punto de vista psicoanalítico, la muerte en la familia, y sobre todo trabajos metateóricos que relacionan la muerte con la castración y todos esos problemas que recuerdan siempre al problema del huevo y la gallina, porque no se sabe si la castración produce la noción de muerte la de castración, si son dos términos dialécticos o no, etc. Y hay un tercer campo, más allá de estos dos que señalé, que es el campo de la psicología del desarrollo del conocimiento, que se ha ocupado de estudiar cómo es que los niños se apropian de la idea de muerte, una idea que socialmente está cargada de valores y cargada de representaciones que se encarnan en prácticas sociales, en prácticas familiares, y que esas prácticas además son profundamente distintas según la cultura o el grupo social de pertenencia. Y lo cierto es que los niños, como ustedes saben, no copian las ideas del contexto, sino que las reconstruyen de manera original, pero siempre en una zona de interfase entre la originalidad pura y lo que ya está instituido en las prácticas consensuadas. Por lo tanto, las ideas que construyen los niños no son ni puramente originales ni puramente repetitivas. De hecho, lo que se constata es que las ideas de los hombres cambian a lo largo de las épocas. Las cosmovisiones cambian y los significados sociales cambian. El objetivo general de nuestra investigación fue el de explorar las concepciones sobre la muerte en niños de 5 a 10 años de edad y establecer la progresión conceptual desde un estadio de conocimiento menor a otro mayor. Después voy a decir algo de los límites, por qué 5 y por qué 10, como límites inferiores y superiores de la muestra. Como instrumento utilizamos una entrevista clínico-crítica, una entrevista, podríamos decir, clásica piagetiana, pero ajustada, es un instrumento que tuvimos que construir. Piaget no se ocupó nunca, y los piagetianos en general muy poco, de estudiar la noción de muerte, y lo que hicimos fue construir un instrumento seleccionando en una serie de pruebas piloto
que nos llevó bastantes años ajustando el instrumento, en el que incluimos, además de la entrevista oral, una fase gráfica con un dibujo en el medio de la entrevista. Y la población estuvo constituida por, en la fase piloto, por 140 padres y niños. Entrevistamos a los niños y a las familias de esos niños. Y luego nos quedamos con una muestra definitiva de 60 niños con sus 60 familias, todos pertenecientes a sectores socioculturales medios, que para nosotros eso significa, a grandes rasgos, familias escolarizadas, alfabetizadas, en dos grandes grupos de la región La Plata-Buenos Aires. Familias ateas, por un lado, y familias creyentes por otro. Dentro de las familias ateas incluimos también a los agnósticos, y no los pusimos del lado de los religiosos porque respecto de las prácticas cotidianas, eso después lo puedo comentar, los agnósticos se comportan de la misma manera que los ateos. Y a nosotros lo que nos interesa desde el punto de vista de las representaciones sociales son las prácticas familiares en las que se encarnan esas representaciones. Pero la pregunta metodológica es cómo indagar las ideas sobre la muerte de un niño. Efectivamente, uno no puede ir a preguntarle a un niño de 4 años qué pensás sobre la muerte. Esto, además de ser extremadamente brutal y paralizante, es decir, no genera ningún tipo de productividad en el seno de una entrevista, no genera ningún tipo de rapport. Seguramente si ustedes trabajan en la clínica o en el campo educativo sabrán perfectamente que uno no puede preguntar directamente, casi nunca, uno puede preguntar directamente lo que quiere averiguar. Y la primera idea que tuvimos fue la de utilizar 2 hojas, no preguntar por la muerte humana directamente, sino partir de el reino vegetal. Hay muchos antecedentes en la construcción de test y de distintas estrategias de abordaje del problema de la muerte. Tenemos el antecedente clásico del CAT, por ejemplo, una prueba clásica en psicología, que después de una serie de intentos fallidos de utilización de dibujos de adultos, variaron hacia el reino animal porque genera una amortiguación, y nosotros fuimos directamente al reino vegetal, muy distinto del animismo que los chicos le atribuyen a los seres, sobre todo que se mueven. Y lo que hicimos fue proponerle a los chicos que nos digan qué diferencia había entre estas 2 hojas. Para nosotros, una mirada adulta, una viva y otra muerta, pero siempre con la idea de que apareciera el tema de la muerte en los propios chicos sin que nosotros lo impusiéramos. Y lo cierto es que esto funcionaba en los chicos grandes de 8, 9, 10 años, pero los chicos más chiquitos se quedaban detenidos en los aspectos figurativos y lo que terminaban diciendo es que la diferencia entre ambas era la textura, que una está más arrugadita que la otra, que una es verde y la otra es marrón, simplemente, o que una está más brillante, y nunca planteaban el problema de la muerte. De modo tal que descartamos la utilización de las hojas y apelamos, como ya lo habían hecho otros psicólogos de principios del siglo XX, la utilización mucho más cercana al hombre, la utilización de mascotas. Y no utilizamos objetos ni representaciones gráficas, sino que verbalmente les preguntamos si ellos tienen o han tenido alguna vez alguna mascota. Y lo cierto es que la gran mayoría de los chicos de nuestra cultura o tienen o han tenido o conocen a alguien que tiene una mascota. Está muy extendida la tenencia de gatos, perros, cosa que no sucede en otras regiones, pero sí acá. Y también es cierto que, para nuestra sorpresa, la mayoría de los chicos han tenido, cuando digo la mayoría, 95% de nuestra muestra, de los 200 casos, han tenido alguna experiencia directa o relatada con la muerte de mascotas. Y eso nos permite plantear de manera rápida el problema de la muerte. Y aún en aquellos casos que no han tenido la experiencia, la pregunta que utilizamos es si a esa mascota que tienen o que conocen, creen que la van a tener para siempre.
y la mayoría de los chicos plantean algo que tiene que ver directa o indirectamente con el fin. Es decir, lo que nos permitió esto es resolver el problema de cómo introducir en la entrevista el problema de la muerte sin plantearlo de manera directa. Como decíamos, los animales, y en particular los animales domésticos, resultan suficientemente próximos a los seres humanos respecto de los observables que están en juego, como para soportar la personificación animista que pertenece a los primeros años de vida, sobre todo después de la construcción de la función semiótica. Ustedes saben que el animismo es uno de los primeros descubrimientos de la psicología del desarrollo, esta idea de que los objetos tienen intencionalidades y motivaciones, ¿no? Aparecen todas estas viñetas tan conocidas en la psicología del desarrollo como la de la luna o todos los objetos lejanos que parecen seguirnos por un efecto de perspectiva, y los chicos creen efectivamente que en la ruta, cuando viajan en auto, la luna nos está siguiendo porque nos quiere, nos busca o nos mira, de la misma manera que las estrellas o aún los objetos inanimados, como las piedras, el mar y distintos objetos de la naturaleza que para los niños tienen cualidades que son proyecciones antropomórficas o al menos animísticas. Pero al mismo tiempo las mascotas son suficientemente distantes de los hombres como para generar una forma de identificación masiva, es decir, una identificación inhibitoria en la entrevista. Es decir, tienen una distancia óptima que nos permite plantear el tema y al mismo tiempo evitar todos los problemas de la identificación inhibitoria. Con la apelación a las mascotas se evita la detención en los aspectos figurativos de la comparación propuesta con las hojas y se accede rápidamente al tema de la muerte, pero la pregunta sigue siendo entonces ¿qué ideas tienen los niños sobre la muerte humana y cómo se transforman esas ideas con la edad? Es decir, ¿cuál es la genética de esas ideas? En primer lugar, lo que tenemos que decir es que la muerte, como decíamos al principio, no es una única noción. La muerte en sí mismo no es un concepto, no es una noción. Es más bien un paquete nocional del que participan al menos 5 subnociones, y no todas se desarrollan simultáneamente. Es decir, no se tiene la idea de muerte en un momento dado y de manera súbita respecto de un momento previo en el que no se tiene esa noción de muerte. La noción de muerte se adquiere gradualmente a partir de al menos 5 subnociones. Y esas subnociones son, en primer lugar, la irreversibilidad, la idea de que de la muerte no se vuelve. Pero no se vuelve a vivir. Y subrayo esto porque vamos a ver ahora algunas cuestiones muy interesantes respecto de la irreversibilidad en términos de relocalización. Pero lo cierto es que comprender la muerte en términos adultos es comprender que uno no vuelve a vivir por lo menos de la misma manera. En segundo lugar, hay un subcomponente nocional que implica la universalidad de la muerte. La muerte no tiene excepciones. Todos los seres vivos se van a morir. Y esto es algo que no todos los niños admiten, por lo menos tempranamente. Los chicos creen que hay excepciones. La muerte es algo que le sucede a algunas personas y no todas. Por ejemplo, le sucede a los viejos, pero no a los niños, desconociendo por completo que los niños pueden en algún momento llegar a ser viejos. Y eso es algo súper interesante. Después vamos a decir algo. En tercer lugar, la muerte supone una noción al menos rudimentaria de causa o protocausa, es decir, la idea de que la muerte está motivada de alguna manera por alguna serie de eventos en el mundo. No hay muertes porque sí. La muerte es por algo. En cuarto lugar, entender la muerte es entender que las funciones orgánicas cesan. Las funciones del sistema orgánico, es decir, del sistema organizado, interrelacionado, de partes que constituyen el organismo, dejan de funcionar. Y dejan de funcionar como un todo. Y finalmente, la idea de muerte implica la idea de que
todos los seres vivos cumplen un ciclo vital. Y la muerte forma parte de ese ciclo vital, que tiene fases, que tiene estadios, y la muerte es el último estadio de ese ciclo vital. Es decir, forma parte de un proceso de todos los seres vivos. Ahora la pregunta es, ¿estos 5 subcomponentes se adquieren simultáneamente? ¿Hay un desarrollo gradual en todos los niños? Y en particular, ¿qué papel tiene la cultura y las representaciones sociales del grupo en la apropiación de estos 5 subcomponentes? ¿Hay cuestiones contextuales, sociales, que retrasan o favorecen, promueven la adquisición temprana de estos 5 subcomponentes? ¿Hay un orden, hay una secuencia? ¿Se dan siempre de la misma manera esas secuencias, esos órdenes o no? Y hago un pequeño paréntesis para plantear cómo discutir este problema genético, ¿no? Para la psicología del desarrollo, el desarrollo en términos estrictos es el aumento o la complejización gradual en el tiempo de algo. Si nosotros tenemos 2 ejes, uno vertical con el desarrollo y otro horizontal con el tiempo, en toda psicología del desarrollo lo que vemos es que hay una línea que tiene alguna forma parecida a esta. O es una línea continua, con un desarrollo perfectamente progresivo, o tenemos variaciones logarítmicas o antilogarítmicas, pero hay alguna especie de incremento de la complejización o del desarrollo con el tiempo. Y lo que nosotros tenemos que sospechar es que siempre que hay desarrollo, hay algún tipo de línea con alguna deformación en el tiempo, pero hay alguna línea creciente. Sin embargo, lo que se observa en la noción de muerte es esto: un desarrollo temprano y luego un aplanamiento, ¿no? Una especie de estancamiento del desarrollo que a lo largo del tiempo ya no muestra mayor complejización. Y cuando en psicología del desarrollo observamos una línea plana, es decir, cuando no vemos desarrollo, una de las primeras cosas de la que tenemos que sospechar es de la participación allí de aspectos ideológicos, de aspectos valorativos. ¿Por qué? Porque la ideología, por definición, no sufre un desarrollo y no muestra un desarrollo. Es imposible plantear que hay valores en términos sociales, valores o creencias, conocimientos ideológicos que sean más complejos o mejores que otros en términos jerárquicos. No hay un encajamiento. Uno no podría decir que ciertos valores o cierta ética o cierta moral de determinada época es mejor que otra. Y lo que vemos acá en el desarrollo de la noción de muerte es que hay un aplanamiento de los 5 subcomponentes. Y fíjense que no hay una sola línea, sino 5 que se desarrollan más o menos en paralelo y luego se estancan. Ese estancamiento parece dar cuenta de una zona que nosotros llamamos campo atractor de las representaciones sociales, que es una zona que encorseta el desarrollo, el conocimiento sobre la muerte, dentro de una serie de márgenes, dentro del lecho de los valores del grupo al que pertenece el niño. Es decir, que el conocimiento sobre la muerte parece quedar, una vez que se desarrollan ciertas ideas, enfrascado, apresado dentro de los valores del grupo, dentro de las creencias del grupo acerca de la muerte y en particular del más allá. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora vamos a ver cómo se da en distintas familias y en distintos grupos, pero lo primero que tenemos que reconocer es que la muerte, además de que no es un solo concepto, no refiere como noción, es decir, como objeto de conocimiento, al hipotético instante en el que la vida se termina. La noción de muerte refiere a 2 momentos previos, a 2 periodos de tiempo previos y posteriores al momento hipotético de la cesación de la vida. Lo digo de otra manera para que se entienda.
la muerte no es el instante en el que la persona muere. El objeto de conocimiento muerte, la noción de muerte, no refiere al instante, si es que ese instante existe, que desde el punto de vista científico es totalmente objetable esta idea, pero si ese instante existiera, ese hipotético momento en el que alguien pasa de la vida a la muerte existiera, el conocimiento de la muerte no refiere a ese punto en el tiempo, sino que refiere a los momentos previos que explican la muerte y a los momentos posteriores que definen qué es lo que pasa luego. ¿Se entiende? El conocimiento de la muerte refiere a un gran periodo de tiempo en el que se encuentran las razones de la muerte y luego el más allá o después de la muerte. Y en los dos casos se trata de creencias que están fuertemente vinculadas a la cultura, a la ideología. Sin embargo, más allá de que existe este atractor, este campo atractor de las representaciones sociales, ahí podemos encontrar la religión y también su cara antitética, que es el ateísmo militante, sí podemos encontrar una noción que muestra un claro desarrollo, que podría ser esa línea azul, que es el conocimiento sobre el cuerpo y sobre la biología. Y ese conocimiento sí muestra un desarrollo en el tiempo. Los conocimientos sobre el cuerpo y los observables que van apareciendo en el niño son cada vez más complejos y más sofisticados. Y de hecho, esa sofisticación que se detiene en cierto momento del desarrollo adulto podría continuar si uno se dedica a estudiar, por ejemplo, biología o medicina. Es decir, no hay un techo para el conocimiento y la construcción de observables sobre el cuerpo, como sí lo hay para la construcción de las ideas sobre el más allá, o sobre las razones de la muerte. Es decir que, si nosotros tenemos ese paquete nocional que está atravesado por el desarrollo de la noción de muerte, lo que podemos plantear es que la comprensión de la muerte tiene dos fuertes restrictores o moduladores. Moduladores son aspectos que intervienen pero no causan en el sentido causal clásico, ¿no? Unidireccional, en el sentido de que, cuando me refiero a la causalidad clásica, me refiero a esta idea de la filosofía moderna que plantea que un evento es la causa de otro si solo si el evento causa precede en el tiempo y en el espacio al evento efecto y se suceden en el tiempo, causa y efecto. Esa idea, esa causalidad clásica que ha sido objetada en la psicología del desarrollo porque es absolutamente insuficiente, no es la que explica el lugar de la biología y del conocimiento sobre el cuerpo. La biología y la ideología no son causa de la idea de muerte, son moduladores de la idea de muerte. Pero lo cierto es que son dos moduladores importantes de los que nos tenemos que ocupar. El conocimiento del cuerpo, que es cada vez más sofisticado en los niños, y la ideología, las representaciones sociales del grupo. Y en particular lo que tenemos que indagar es si el conocimiento del cuerpo es el principal conocimiento del que deriva la noción de muerte. Es decir, la idea de muerte es subsidiaria o secundaria respecto de la noción de vida, del conocimiento sobre los procesos vitales, o no, o son desarrollos independientes. ¿Podemos pensar que hay una idea clara de la muerte en niños que no tienen una idea muy clara de qué está vivo y qué no está vivo? ¿De qué es lo que conforma un cuerpo humano? ¿De qué es lo que define los procesos biológicos? ¿O no? Y esto es un problema que para los educadores y los que están en el campo clínico es crucial. Yo lo que estoy planteando es una investigación básica, es decir, la investigación de la que estoy hablando no sirve para nada, en sentido estricto, pero podría servir para todo. No tiene un objetivo ni clínico ni educativo, pero a cualquiera que está en estos campos podría servirle el conocimiento básico de esta investigación. Y fíjense en este ejemplo, acá tenemos un dibujo de un niño, Javier, de 5 años y 5 meses. Yo le pedí que dibuje un cuerpo humano y que me cuente lo que hay adentro, y que me dibuje lo que hay adentro. Y él dibujó, no sé si todos lo pueden ver, pero hay como una especie de cabeza y un tronco, sin diferenciación de brazos ni de piernas, una especie de pelota que tiene una cabeza arriba.
Y lo interesante es que lo que está ahí presente es la idea de lo que muchos psicólogos llamaban el cuerpo saco, el cuerpo como envoltura o piel que contiene distintos objetos que están ahí adentro muy poco diferenciados. Y en particular los objetos para los niños de esta edad que están dentro del cuerpo son 3 o 4. Para este chico son los huesos, primero observable por la dureza, la sangre y la comida. Y todo eso está ahí adentro flotando y mezclado. Huesos, sangre y comida son los primerísimos observables del cuerpo humano. Luego, por razones bastante obvias, el corazón, que produce vibraciones, es uno de los primeros órganos en convertirse en un observable del interior del cuerpo, sin saber exactamente cómo funcionan. Pero por otro lado, tenemos ideas más sofisticadas, como la de este chico, que tiene 10 años, fíjense, el chico anterior tenía 5 años y 5 meses, este tiene 10 años y 5 meses, y 5 años después tenemos representaciones como esta, en la que aparecen reconocimientos sobre el cuerpo que, por un lado, relativizan la finalización absoluta de la muerte, y por otro lado, aparecen nuevos observables microscópicos. Lo que aparece en el dibujo es un científico, me dice el chico este, el hombrecito ese de azul, que está analizando un cuerpo, un cadáver que está dentro de esa caja de vidrio, y está tomando una muestra, no sé si se llega a ver, pero tiene ahí como una especie de soporte rojo con unas pintitas, y él me dice que esa muestra son bacterias. Y luego esas bacterias pueden ser puestas al microscopio que está atrás en esa mesa negra, ese aparato, que le pasa los datos a una computadora que está más atrás, y la computadora nos dice, nos informa, que la muestra, las partículas de la muestra están vivas. Por lo tanto, me dice este chico, cuando una persona se muere, hay cosas dentro de la persona que siguen vivas, o sea que no se muere todo al mismo tiempo. Hay una cierta persistencia de la existencia a través de la continuidad del ciclo vital. Es decir, fíjense que la complejización de los observables del cuerpo, la idea de los microorganismos, las partículas microscópicas, es decir, estos no observables observables, sofistican la idea de muerte y en particular se engranan en un sistema de comprensión que le permite al chico relativizar la idea de un fin total. Es decir, la muerte no es un punto final definitivo. Acá tenemos otro ejemplo. Los otros dos ejemplos los usé para ilustrar un poco cómo el conocimiento sobre el cuerpo, es decir, el conocimiento sobre la biología, modula el conocimiento sobre la muerte. Y en este caso lo que voy a mostrar son dos dibujos de niños de contextos por un lado no creyentes como este y otro creyente, para mostrar cómo la ideología familiar y en particular las creencias religiosas modulan la idea sobre la muerte. Y acá tenemos el dibujo de Juliana, que nos dice que cuando uno se muere se va a una nube, porque eso se lo contaron los padres que son no creyentes, y es un caso extremo, digo, es uno de estos casos que yo llamo un poco en chiste, pero en serio, ateísmo militante, padres que se niegan rotundamente a introducir algún tipo de idea o de imaginería religiosa o judeocristiana en la familia, pero a la hora de tener que explicar la muerte, apelan a esas representaciones imaginarias, que es súper interesante cómo los padres, todos los padres, al momento de tener que explicar la muerte de algún familiar cercano, apelan a la idea de la estrellita, de la nube o de alguna forma de representación gráfica del paraíso que implica un traslado del muerto hacia otro lugar. Y en ese traslado lo que vemos es que este chico nos dice que cuando uno se muere se va a una nube y cuando esa persona se vuelve a morir en la nube se va a otra nube que está más arriba. Y así sucesivamente in aeternum, ¿no? Algunos aceptan que este ciclo se puede dar indefinidamente, otros introducen algún número arbitrario, nos dicen no, esto puede pasar 3 veces nada más. Y en la última uno se queda para siempre ahí.
Pero aparece nuevamente esta idea, en un contexto no religioso, aparece la idea del traslado y de la relocalización. Subrayo esto porque de lo que quiero discutir hoy justamente es del espacio, de la espacialidad en la noción de muerte. Y tenemos otro caso, como el de Beatriz, 6 años, 4 meses, que pertenece a un contexto muy religioso. Padre, madre y abuelos, creyentes, católicos. Y esta chica nos dice que, bueno, ahí las anotaciones son mías, ¿no? Pero en el dibujo ella me contaba que la persona, esta persona dibujada de color verde, se muere y queda en el piso, pero el alma, eso más oscuro que está flotando arriba de la persona, se va, el cuerpo queda, pero el alma se va para arriba y se va a encontrar con el Jesús, me dice, que es esa persona amarilla que está como flotando en el cielo azul. Un cielo que obviamente es representado de color celeste, como gran parte de las imágenes que pertenecen a la religión católica, no solo en el arte, sino también en las representaciones de los más media, dibujitos animados, películas, que probablemente tengan un anclaje con las primeras representaciones de los primeros artistas que tomaron representaciones bíblicas para armar frescos y pinturas famosísimas, y también probablemente tenga un fundamento, esa asociación entre el cielo y el paraíso, una asociación lingüística. Habría que ver en contextos, por ejemplo, anglosajones, si esta asociación es tan fuerte. En castellano, cielo y cielo, el cielo astronómico y el cielo del paraíso se nombran con la misma palabra. En inglés, por ejemplo, eso está distinguido. Uno dice sky o heaven, pero no usa la misma palabra para las dos cosas. No sé qué pasa en contextos lingüísticos distintos, pero lo cierto es que mayoritariamente los chicos tienden a dibujar el paraíso como el cielo astronómico. Y esas representaciones se pueden volver mucho más abstractas. No como un cuerpo y el alma flotando, yéndose para arriba, sino como la de este chico, Felipe, de 9 años, 7 meses, que cuando le pido que dibuje algo que tenga que ver con lo que estuvimos conversando en la entrevista, que el tema obviamente fue su conocimiento sobre la muerte, dibujó la muerte como el final del recorrido de un tren, como la última estación. Ahí ven el cartel fin y unas lápidas. Y luego de las lápidas aparece una especie de escalera que nos lleva hacia las puertas del cielo. Es una representación mucho más abstracta que la del cuerpo volando, la del alma volando hacia el cielo, pero nuevamente aparece esta idea de traslado, la escalera y el nuevo lugar no terrenal. Hay representaciones muchísimo más abstractas, para nada figurativas como esta, donde Eleonora, de 10 años, 9 meses, nos dice que en ella hay una gran tensión no resuelta, y casualmente ella pertenece a una familia que nosotros llamamos mixta, un padre religioso y una madre atea, y los dos con fuertes discusiones sobre el tema y en particular sobre cómo criar y qué decirle a los chicos. En este caso el padre se burla constantemente de las ideas de la madre, de las ideas religiosas. Y esta chica nos decía que tenía una gran preocupación por esa tensión entre el cielo y la tierra, porque ella dibuja un alma. Ella en este dibujo representa varias cosas. En primer lugar, la tensión entre el lugar al que el alma puede ir, si es que existe un alma. Y su preocupación es si se va al cielo o si queda en la tierra. Porque lo que no tiene claro es si el alma es una especie de espíritu o fantasmita que se va hacia el cielo, o en realidad son los recuerdos, como le dice el padre. Son los recuerdos que quedan en algún lado. Y si son los recuerdos, es probable, y esta es una versión muy atea de la cuestión, es probable que no se vaya al cielo, sino que quede en las cabezas de los que quedan vivos. Es decir, los recuerdos de los que sobreviven a quien murió.
Pero la otra tensión es la de el infierno y el cielo, que es una versión más religiosa. Y todas estas tensiones aparecen ahí graficadas como dos flechas y una no decisión. No decisión. Es un problema no resuelto. Y finalmente, este aspecto no figurativo de lo que da cuenta, sería muy largo explicar y contar toda esta entrevista, pero de lo que da cuenta es de el gran misterio que hay detrás de todo esto. Digo, gran misterio, no porque la muerte sea un misterio, no quiero recrear un poco la prensa amarilla y todas estas cuestiones sobre la muerte, sino lo que quiero decir, y lo digo en un sentido profundo, es que para una nena que pertenece a un contexto familiar mixto, es decir, donde hay soluciones muy contradictorias, una creyente y otra atea, es muy difícil encontrar la narrativa o la solución prêt-à-porter configurada en el discurso familiar a ser elegida. Es decir, no hay una solución dada, no hay una respuesta clara, y eso es un enigma. Para los chicos que pertenecen a familias completamente ateas o completamente religiosas, esto es mucho más simple. No requiere los desafíos cognitivos que requiere para un chico de una familia mixta una solución clara. En estos pequeños ejemplos que traje a través de los dibujos, lo que se puede ver es que en todos los casos, aún en los contextos creyentes y en los ateos, aparecen dos problemas constantes. Y siempre, en todos los casos de la muestra, los encontramos. Y esos dos problemas son el de la espacialización de la muerte y el de la replicación de la existencia. Los chicos espacializan, y utilizamos este neologismo, espacializan la muerte cuando la caracterizan por un locus o espacio post-mortem en el que se encuentra el cuerpo o cualquier otro ente asociado reconocido como el alma, el espíritu, el ángel, etc. Es decir, hablamos de espacialización cuando los chicos definen a la muerte y la caracterizan por un lugar, por un espacio, por un territorio en el que la muerte ocurre. La segunda cuestión que tenemos que anotar es que la espacialización consiste en la comprensión de la muerte no en términos de los procesos biológicos o de las representaciones sociales usuales, sino en los términos de la espacialidad. Estar muerto es estar en un lugar, no que hayan cesado las funciones biológicas, que se hayan detenido los procesos corporales o que Dios nos haya llevado al cielo. Ninguna de estas dos versiones es la que está primando. Lo que aparece primordialmente es que la muerte se entiende como una relocalización. Y esto, que creo también que es muy interesante, no es privativo de un nivel del desarrollo particular. No es algo que se pierda, sino que constituye una raíz cognitiva muy primitiva del pensamiento de todos nosotros y que luego reaparece bajo formas más sofisticadas, por ejemplo, en las religiones o en las creencias populares o en las explicaciones que aún los ateos se dan acerca de la muerte. Y la pregunta es, ¿la relocalización es una consecuencia de la persistencia de la existencia? Es decir, la relocalización, el pensamiento sobre la muerte en términos de espacio, ¿es la consecuencia de la imposibilidad de pensar en un fin? ¿Es la consecuencia de la dificultad, y en esto sí creo que le debemos mucho a los desarrollos psicoanalíticos tempranos, es la consecuencia del hecho de que la muerte lo que toca principalmente es la construcción de la identidad, de la mismidad y de la imposibilidad de pensar en la disolución absoluta de esa mismidad? Esa es una pregunta muy interesante para la psicología. Pero para discutir un poco esto, les presento otro caso donde se da una espacialización con desdoblamiento. Se trata de una chica de 10 años, 4 meses, de una familia creyente, que lo que me dice es que, bueno, dibujó un ataúd
esas son sus anotaciones, un ataúd con un cadáver adentro y el espíritu yéndose al cielo, pone yéndose con doble L. Y fíjense que ahí tenemos una espacialización con desdoblamiento. ¿Por qué? Porque ella dice textualmente, ¿no? Acá hay un cadáver con el cuerpo de la persona acá adentro y esto es el espíritu yendo todo para el cielo. Y cuando le preguntamos cómo sabemos que la persona está muerta, nos dice sabemos que está muerta por la localización del cadáver o del espíritu. No lo dice con estas palabras, pero dice sabemos que está muerta porque está en el cielo. Lo cual funciona como una especie de explicación circular. ¿Por qué se va al cielo? Porque se murió. ¿Y cómo sabemos que está muerta? Porque está en el cielo. Pero lo cierto es que en este caso tenemos una relocalización, se va al cielo, con desdoblamiento de la entidad a la que refiere el individuo muerto. ¿Cuál es el desdoblamiento? El del cuerpo cadáver y el del espíritu o entidad asociada. ¿Sí? Sin embargo, la relocalización no parece ser el resultado de las imágenes o narrativas religiosas del más allá. Y con esto quiero decir que voy a objetar gran parte de lo que plantea la antropología contemporánea, que es la idea de que la relocalización, la idea de que nosotros pensamos frecuentemente en la muerte como un cambio de lugar, por el hecho de que las narrativas religiosas de las religiones masivas y tradicionales plantean justamente que existe un paraíso, un más allá, o un nuevo lugar con Dios, con Alá o con quien sea. Y sin embargo nosotros creemos que la relocalización no es consecuencia de las imágenes o narrativas religiosas, y de hecho los niños, y eso se puede rastrear genéticamente en el desarrollo de las ideas infantiles, los niños pertenecientes a familias ateas relocalizan aún sin desdoblamiento, es decir, en contextos completamente seculares. Por ejemplo, en el caso de esta chica, 6 años, 1 mes, familia atea, tenemos una espacialización sin desdoblamiento y nosotros le preguntamos, ¿y cómo sabes que está muerta? ¿Cómo sé? Porque está en la cama es que está muerta. Ah, si no estuviera en la cama, ¿no está muerta? No. Esto es simplemente un extracto mínimo, son 2 líneas, pero durante una entrevista muy larga, esta chica da cuenta de cómo la definición misma de la muerte es la localización. Se está muerto porque se está en la cama de un hospital o de algún lugar. De la misma manera, otros chicos, no voy a presentar todos los casos, pero reiteradamente nos cuentan que sabemos que una persona está muerta porque está en la ambulancia, porque está en el hospital o porque está pero siempre es una localización lo que define la muerte, aún no existiendo el desdoblamiento. Es decir, el desdoblamiento aparece en ciertos contextos, pero la espacialización aparece en todos. La espacialización parece ser una raíz mucho más primitiva que el desdoblamiento. Es decir, podemos encontrar definiciones de muerte espacializadas sin que se encuentren inscriptas en las narrativas que apelan al espíritu, al alma o a la entidad asociada al cuerpo. Y esa es una conclusión fuerte, sobre todo para la antropología contemporánea. En los contextos familiares mixtos, ateos o ateos agnóstico-creyentes, la muerte es igualmente espacializada con representaciones también mixturadas, como en el caso que les mostré anteriormente. Aparecen representaciones no figurativas, el alma no es una especie de copia fantasmagórica del cuerpo que se desdobla y migra hacia otro espacio, sino que es una entidad completamente abstracta que puede representar, como esa especie de sombra amarilla o halo amarillo, puede representar tanto al alma como a los recuerdos. Esta chica nos decía, los recuerdos y las ideas de la persona quedan ahí o van para el cielo o el infierno. Pero los recuerdos no son un espíritu o una entidad asociada que recrea los aspectos figurativos de la narrativa judeocristiana. Las representaciones sociales, como por ejemplo las narrativas religiosas,
Lo que ofrecen es un material, un texto, en el cual encuentra letra la persistencia de la existencia, es decir, la imposibilidad de pensar en un final total. Esta persistencia de la existencia, que es primitiva desde el punto de vista de la génesis del conocimiento sobre la muerte, encuentra texto, encuentra letra en las narrativas religiosas, pero también en las narrativas seculares. La persistencia de la existencia se relaciona directamente con el proceso de construcción de la identidad de los objetos, esto lo habíamos mencionado, es decir, se relaciona directamente con la mismidad de las cosas y de los individuos. Y finalmente tenemos que subrayar esta idea de que la muerte, para los niños y para los adultos también, es estar antes que ser de un modo nuevo. Es decir, hay una primacía de la espacialidad en las nociones infantiles de la muerte. ¿Qué sucede con el tiempo? Los niños no ofrecen una explicación secuenciada de la muerte como la que puede encontrarse en los discursos seculares o religiosos de los adultos. De hecho, la muerte suele ser presentada de manera egocéntrica como un acontecimiento del que no necesariamente participa el sujeto muerto. Por ejemplo, una persona, para un chico de 4 años, se murió porque nos llamaron por teléfono y nos avisaron que está muerta. ¿Y por qué se murió? Porque nos llamaron por teléfono y nos avisaron que está muerta. O, por ejemplo, sabemos que se murió porque no la vemos más. ¿Y por qué se murió? Porque no la vemos más. Fíjense que en esas explicaciones circulares, muy confusas, donde hay muy poca discriminación de los observables y las razones que explican la existencia de esos observables, lo que se ve es que hay explicaciones que no tienen nada que ver con las explicaciones adultas. Las raíces de las explicaciones adultas no son lineales, sino que son circulares. Las primeras organizaciones explicativas dan cuenta, obviamente, de un tiempo reversible, porque esta circularidad desemboca en la reversibilidad del tiempo. Por ejemplo, es posible volver a vivir luego de morir o antes de nacer los bebés están muertos en otro sitio. Estas dos ideas dan cuenta de un tiempo reversible. Una nena de 4 o 5 años me acuerdo que decía que el cielo del que le hablaban sus padres y del que habla la religión, es una especie de reservorio de bebés que todo el tiempo están bajando a las panzas de las mamás y que luego se va llenando ese reservorio con los que se van muriendo. Y de esa manera se mantenía el equilibrio entre la cantidad de gente en el cielo y en la tierra. Porque el problema era, y la necesidad que ella encontraba en la muerte, era que en algún lado se llenara de gente la cosa y, bueno, no entraran. Pero lo que vemos en estos casos es que el tiempo es reversible y uno puede volver de la muerte de la misma manera que uno se despierta después de dormir. Una vez alcanzada la irreversibilidad del tiempo, aparecen las caracterizaciones de la muerte como prolongación o reedición de la vida. Es decir, en un segundo nivel, lo que se ve es que la muerte no es una cesación, y nuevamente, desde el punto de vista temporal, aparece este problema de la persistencia de la existencia. Porque la muerte no es una detención o un punto final, sino que es la reedición de la vida en otro lugar. Es decir, el muerto se fue para el cielo, el cuerpo, el alma o lo que se haya ido. Algunos chicos creen que se va todo uno entero, con la ropa, con todo. De hecho, recuerdo un chico que estaba muy preocupado. Y cuento esto, fíjense, porque nosotros solemos subestimar las ideas que tienen los niños sobre la muerte y la cantidad de teorías que construyen sobre esto. Un chico que estaba muy preocupado, de 5 años, porque a su primo le habían regalado las mismas zapatillas que a él. Y la preocupación era que cuando los dos se murieran, no los iban a distinguir, porque las suelas eran iguales, y vistos desde abajo, se confundían.
Y fíjense que llevaría más tiempo discutir esto, pero acá también hay un problema que toca a la identidad, a la disolución de la mismidad. Y la angustia, que está no casualmente vinculada a la muerte ahí, es el problema de la disolución de la identidad. Me van a confundir con otro. Pero bueno, volviendo a la secuencia temporal, lo que vemos es que los chicos en esta segunda fase, donde no aceptan el retorno, ¿no? la idea cíclica, lo que aceptan es que hay una especie de nuevo ciclo, entonces se pasa de la idea del círculo a una especie de epiciclo en otro lado, porque la muerte reedita la vida en otro plano. Entonces, los chicos creen que cuando uno se va al cielo, vuelve a crecer, vuelve a tener hijos, sigue comiendo, jugando, charlando, hasta que se muere. Y luego se va a otra nube o a otro cielo. Y así sucesivamente. Esta idea encuentra en algún momento un tope, se relativiza y algunos chicos empiezan a sospechar que no hay una muerte después de la muerte, sino que hay una única muerte, pero en esa muerte de todos modos se reedita la vida y en el cielo se vuelve a hacer lo que uno hacía en la tierra o incluso lo que uno no podía hacer en la tierra. Algo que es también muy interesante porque esto es algo que se reencuentra, por ejemplo, en las religiones, en todas las variantes del islamismo. Que la promesa del paraíso justamente es una promesa de realización de deseos no satisfechos en la tierra. Es algo que no está para nada claro. Hay cierta promesa en el cristianismo, pero en el islamismo está mucho más fuerte. El islamismo acepta que la vida en el más allá es realmente el cumplimiento y la satisfacción de todo lo que quedó trunco en la tierra. Y acá también encontramos en las religiones una raíz infantil notable. En los dos casos, en el caso de la circularidad y en el caso de los epiciclos que se reeditan en distintos lugares, lo que vemos es que se trata de alguna forma de ciclo o de reedición. Entonces, según nuestra hipótesis, son estas primeras nociones sobre la muerte las que dan lugar a las nociones polifásicas de los adultos, a través de procesos de diferenciación e integración graduales en los que no hay eliminación de la contradicción. ¿Y a qué nos referimos con nociones polifásicas? La noción de polifasia cognitiva a lo que alude es a que, a diferencia de lo que se creía, por lo menos lo que se admitió durante gran parte del siglo XX en la psicología del desarrollo, el desarrollo del conocimiento no es la progresión y la conquista sistemática hacia una racionalidad única, que es finalmente la racionalidad de la ciencia, sino que en realidad hay racionalidades múltiples y nosotros somos profundamente autocontradictorios. No hay una única racionalidad y no hay una única coherencia en los sujetos, sino que los sujetos admitimos simultáneamente ideas que son profundamente contradictorias. De eso da cuenta la polifasia cognitiva. Esta idea de que no hay un único vector o una única línea de desarrollo, sino que hay muchas que coexisten y se contradicen. No hay una progresiva eliminación de la contradicción. Es decir, la contradicción se sostiene en el desarrollo del conocimiento y los elementos ideológicos, valorativos, racionales, coexisten en un mismo sujeto durante toda la vida. Y lo que nosotros planteamos es que estas primeras raíces, estos elementos que encontramos en los niños, en la construcción de muerte de los niños, se prolongan en la vida adulta, no desaparecen. Y en realidad lo que sucede es que se integran en sistemas más complejos, más sofisticados sobre la muerte, en los que están mixturadas ideas biológicas, religiosas y del grupo particular al que pertenecen los sujetos. Y todas esas ideas coexisten en una trama que es profundamente contradictoria. Es decir, no por saber más de biología se eliminan las ideas religiosas o se justifican las ideas religiosas, porque la religión y el conocimiento científico ha sido utilizado, como ustedes saben, tanto para justificar o para negar la existencia de Dios. Y esto muestra claramente, y esto los filósofos lo tienen absolutamente claro, que el conocimiento ideológico, es decir, las creencias del grupo, las representaciones sociales
y los sistemas filosóficos y científicos son dos carriles completamente distintos, que no necesariamente se tocan, se modulan en el sentido del que hablaba hoy, porque cada uno de ellos le da instrumentos semióticos al otro para producir nuevas reflexiones, pero no se objetan ni se invalidan mutuamente, y de eso da cuenta la polifasia. Tanto la espacialización como la secuencia que presentamos están presentes en todos los juicios transductivos de los niños. Esto es algo que llevaría más tiempo desarrollar, pero son juicios que están a mitad de camino entre la inducción y la deducción. Son juicios que van de lo particular a lo particular y que están todo el tiempo presentes en las ideas de los niños y de los adultos sobre la muerte. Y por otro lado, tenemos que reconocer que, por todo lo que dijimos recién, la noción misma de muerte y todo este paquete conceptual es una noción claramente polifásica. La espacialización y la replicación de la existencia son dos núcleos fundamentales en el pensamiento de todas las religiones conocidas y también del pensamiento infantil. Y posiblemente la raíz de ese pensamiento religioso esté en el pensamiento nuestro en la infancia. Y la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es si la fuente de estas representaciones religiosas puede encontrarse en las primeras nociones del desarrollo del pensamiento infantil sobre la muerte o no. Y esto demanda una investigación particular. Nosotros solamente podemos sospechar o plantear esta conjetura por la coincidencia notable entre las ideas primitivas de los niños y las ideas que forman el núcleo duro de las religiones. Pero no lo podemos demostrar sin hacer un estudio longitudinal y comparado, transcultural, etc. Pero sí es notable la coincidencia entre estos dos núcleos duros de la espacialización y del tiempo en los niños y en las religiones y en general en el pensamiento adulto sobre la muerte, no solo religioso, el que todos nosotros de alguna u otra manera hemos construido para poder hacer algo con esto que es un problema muy humano, que es que todos nos vamos a morir. Bien, termino acá y les agradezco nuevamente. Les agradezco a los de la caja por la paciencia y la invitación y bueno, seguramente con algunos seguiremos en contacto. Muchas gracias.